vosotros habéis mostrado interés por el concepto de forzar la razón, que parece no queda del todo claro en los manuales que tenemos en castellano. Veámoslo en el contexto de esta pregunta de test, que podría ser una pregunta equivalente a las que aparecen en los exámenes de certificación. ¿Qué transición del programa A al programa B tendría mayor probabilidad de forzar la razón? Se nos presentan 4 opciones. En primer lugar, la transición de un programa de reforzamiento de razón fija 5 a razón fija 20. En segundo lugar, de razón fija 1 a razón fija 2. En tercer lugar, de razón fija 1 a extinción. Y en cuarto lugar, de razón variable 30 a razón fija 3. Veámoslo antes de dar respuesta a esta pregunta en el contexto de un ejemplo aplicado en la literatura que nos ilustra este fenómeno que denominamos forzar la razón. En este gráfico, aportado por el trabajo de Worsdell y sus colaboradores en el año 2000, publicado en Java, vemos un ejemplo de aplicación de intervención en comunicación funcional de un comportamiento, en este caso particular, mantenido por reforzamiento positivo en forma de atención social. No entraremos en los detalles del análisis funcional de este problema de conducta o de las características del procedimiento de comunicación funcional. Nos centraremos en los programas de reforzamiento que utilizaron los autores una vez que iniciaron la fase de intervención. Vemos que se nos presenta en este gráfico, en el cual se ilustra un diseño paramétrico con un elemento de reversión a la línea base, es un diseño experimental de caso único combinado. Vemos, como digo, un problema de conducta representado con la línea de datos de color rojo y, en segundo lugar, una conducta alternativa que con toda seguridad es la conducta deseable que pretende sustituir a este problema de conducta, ambas expuestas a dos programas de reforzamiento, indicados o diferenciados por los mismos colores que la línea de datos que encontramos en el gráfico. Por ejemplo, en esta fase inicial del tratamiento vemos que tanto el problema de conducta representado en rojo como la conducta alternativa representada en azul, ambas están expuestas a un programa de reforzamiento continuo o de razón fija 1. Vemos que la conducta ocurre a un nivel similar al que veíamos en la línea base, es decir, la conducta está ocurriendo al nivel en el que se da de forma natural, mientras que la conducta alternativa, que ya se encuentra en el repertorio pero no llega a competir de forma eficaz con el problema de conducta, a pesar de estar siendo reforzada por atención social bajo el mismo programa continuo que el problema de conducta. Vemos que la intervención que realizan los autores consiste básicamente en incrementar la razón del programa de reforzamiento bajo el cual se encuentra el acceso al reforzador por realizar el problema de conducta. En una segunda fase se pasa a razón fija 2, posteriormente a razón fija 3, luego a razón fija 5 y finalmente a razón fija 20, que es el programa final, que es luego replicado después de una fase de reversión a la línea de base. Como vemos, a medida que progresan estas manipulaciones paramétricas dentro de este diseño de caso único, observamos un incremento gradual de la tasa de conducta a medida que la densidad de reforzamiento va reduciéndose. En otras palabras, a medida que el programa de reforzamiento de razón se hace cada vez más exigente. Esto sucede así hasta que llegamos al programa de reforzamiento de razón fija 20. Aquí vemos que el problema de conducta cae estrepitosamente, mientras que la conducta alternativa incrementa en frecuencia. De hecho, se dan las primeras ocurrencias de conducta alternativa en esta fase, ya que había estado a un nivel de 0 en las fases previas. Es esta fase, la de razón fija 20 para el problema de conducta y razón fija 1 para la conducta alternativa, la que nos ilustra este fenómeno de forzar la razón.
En concreto, vemos que cuando el requisito para acceder al reforzador es demasiado exigente, se requieren 20 ocurrencias del problema de conducta, la conducta deja de ocurrir de forma estable. Este no es otro que el fenómeno que conocemos como forzar la razón, que acontece como resultado de la transición a un programa de reforzamiento menos denso y con mayor exigencia de la razón de respuesta. En este caso, la transición que favorece la aparición de este fenómeno no es otra que la transición de un programa de razón fija 5 a un programa de razón fija 20. Pues bien, con la ventaja ya de estas aclaraciones, podemos afrontar nuevamente la pregunta que nos planteábamos. ¿Qué transición del programa A al programa B tendría mayor probabilidad de forzar la razón? Pues obviamente sería la primera opción, ya que es la opción en la cual la razón de reforzamiento se incrementa por un factor de multiplicación mayor. En concreto, el incremento es de un factor de 4 en esta primera opción, ya que 5 por 4 nos daría lugar a 20. En el caso de la segunda opción vemos un incremento de 2, del doble. En el tercer caso no sería relevante, ya que pasamos a una situación de reforzamiento a una situación de no reforzamiento y el fenómeno de forzar la razón requiere de transición entre programas de razón. Y por último lugar, la cuarta alternativa tampoco sería relevante, ya que nos muestra la transición hacia un programa de reforzamiento de menor exigencia y por tanto sería una situación opuesta a la que generalmente produce el fenómeno de forzar la razón. Una vez resuelta esta cuestión, podríamos plantearnos la pregunta opuesta. ¿Qué transición del programa A al programa B tendría menor probabilidad de forzar la razón? Siguiendo la misma lógica que ya hemos descrito, buscaríamos aquella transición que se caracteriza por un factor divisor de mayor magnitud. Estaríamos, por tanto, refiriéndonos a la cuarta opción, en la cual se muestra la transición de una situación de gran exigencia, con una razón de reforzamiento de 30, a una situación de notable indulgencia, si me lo permitís, ya que solo 3 respuestas permiten acceder al reforzador. El factor divisor de esta transición sería de 10, ya que se pasa de una razón de 30 a una de 3, sin importar el elemento de cambio del tipo de programa de razón de variable a fijo, ya que como decíamos, ambos programas podrían producir o no producir, como es en este caso particular o en esta interpretación particular, el fenómeno de forzar la razón. Pues bien, recapitulando, los programas de razón no permiten mantener un nivel de respuesta estable a bajas tasas de reforzamiento. Es este el fenómeno que conocemos como forzar la razón. Ello lo podríamos expresar en otras palabras. Los programas de razón ligeros o con baja densidad de reforzamiento no permiten mantener un nivel de respuesta estable.